Cuando le dice, mi hijo, no tomes tanto, pero cada 8 días el qué, llega borracho. La mamá le dice, niña, todavía no puedes tener novio, pero ella, después de haberse separado con el papá, anda con uno y con otro. Entonces, ¿qué le dice la hija? Mamá, usted no tiene qué, la autoridad moral, ¿para qué? Para reprender, ¿o no? ¿Se puede perder la autoridad? ¿Cuándo la pierde? Vargas perdió la autoridad. ¿Cuándo? Vargas era ¿qué? En principio de autoridad, era un delegado del señor presidente. Recuerden que esta película, supuestamente, el contexto histórico es en los años 48. Creo que José Fernando les hizo contexto. Hay un delegado por cada municipio, es una autoridad porque supuestamente se va a encargar de ¿qué? De administrar los recursos para el beneficio de la comunidad, pero Vargas empieza ¿qué? A desviar su autoridad, incluso su secretario le dice, usted ya no es ¿qué? Pero no es nada, usted es el tipo más ladrón que ha venido a ¿qué? A San Pedro de los Aguaros. Pero la pregunta es, ¿quién da ese tipo de autoridad? Recuerden los 3 elementos. ¿Qué es el poder? ¿Qué es la autoridad? ¿Y qué es la legitimidad? Entonces la pregunta es, ¿por qué nuestro presidente Santos es una autoridad? ¿Por qué el profesor Cerón es una autoridad? ¿Por qué un sacerdote es una autoridad? ¿Por qué el guardia de tránsito, el policía es una autoridad? ¿Por qué? Eso, están ¿qué? Legitimados. Entonces la pregunta es, ¿qué es la legitimidad? ¿Será que la legitimidad es lo mismo que la legalidad? Entonces digamos que la legitimidad es simplemente el derecho que se tiene a ejercer el poder. ¿Quién da ese derecho? Si le preguntamos a una comunidad musulmana, diría, ¿nos la da quién? Alá. Si le preguntamos al señor presidente, dice, ¿quién le dio esa autoridad? El pueblo. ¿Quién le dio la legitimidad a un sacerdote? Pues la institución. Entonces, esos términos hay que tenerlos en cuenta porque Vargas, si se dan cuenta, supuestamente estaba legitimado por el pueblo, pero en cualquier momento ¿qué? Quedó deslegitimado. Entonces otro análisis que debemos hacer. Bien, me gustaría ya para ir pasando otro ejercicio es analizar de pronto cuáles fueron las estrategias poco éticas que utilizó Vargas para sostenerse en el poder. ¿Qué hizo Vargas con el doctor? Justamente el doctor ¿qué? Era la oposición, quería ser presidente de San Pedro de los Aguaros, era una persona que estaba ahí, conocía sus necesidades, pero nunca llegó a ser, entonces era la oposición de Vargas. Entonces la pregunta es, ¿qué hizo Vargas para sacarlo? Lo calumnió. ¿Qué más hizo? Lo echó. Esa es la estrategia de un político, ¿no? Tengo la oposición, entonces ¿qué tengo que hacer? Darles un puestico para que se callen. Eso es lastimosamente lo que está pasando en Colombia. Por ejemplo, uno ve en el periodo del presidente Uribe, en el presidente Santos, uno diría, bueno, ¿dónde está la oposición? ¿Dónde quedó Mocus, el Partido Verde? Se les dieron que un puestecito, un ministerio, y ahí acabó la oposición. La oposición se deja ¿qué? Comprar, sobornar. Entonces,
Ese es un análisis que hay que tenerlo en cuenta, porque uno a veces piensa que la corrupción está solamente en el Estado, en los partidos políticos, pero uno se da cuenta que la corrupción a veces está donde, en todas las relaciones humanas, ¿o no? Cuando el compañerito le dice, ve, no tuve tiempo, escríbeme en el trabajo, ¿hay corrupción o no? O cuando el compañerito se la da de dedo y empieza a copiar, ¿hay qué? Corrupción. O sea, en todos los escenarios donde habitamos hay corrupción. Lo importante es que irla qué, irla contrarrestando. O sea, uno sabe que el mundo está muy mal, está en crisis, todos estamos llevados, pero mi pequeño mundo sí tiene que estar bien, no puede estar mal. ¿Qué más pasó? Estamos analizando la estrategia de Vargas para sostenerse en el poder. Entonces dijimos, ¿qué hizo Vargas con el doctor? Lo chantajeó. ¿Qué hizo Vargas con las trabajadoras sexuales, con el prostíbulo? Acuérdate esa parte. Para recolectar dinero, ¿qué hizo? Lógicamente acabó con Lupe y trató de ¿qué? De administrarlo, ¿no? Incluso ahí se dieron cuenta del problema de la trata de personas y todo eso es impresionante. Incluso al último, pues, uno diría, ya no había con qué, tocó pagar en especie, no sé si se acuerdan de esa parte. Bueno, ¿qué pasó Vargas y la esposa? ¿Cómo ven la esposa de Vargas? Una señora humilde, casada con un político, ese político poco reconocido, pero tarde o temprano empezó a ¿qué? A acumular, se dio cuenta de que su marido pues, estaba abusando del poder, que se estaba acostando con estas señoras del cabaret y finalmente terminó ¿qué? Traicionándolo. ¿Se fue qué? Con el gringo y con la plática de ¿qué? De Vargas. Entonces también ahí hay corrupción, lógicamente también hay corrupción e infidelidad. Bien, no sé si algún otro quiera hacer un comentario, de pronto tenga otras ideas, tenga otro análisis de la película. Yo sé que es una comedia buena, sé que es una comedia actual, porque en todas partes se ve el abuso del poder, se ve la microcorrupción, pero ¿a qué nos lleva esto? Para terminar, queridos amigos, según Maquiavelo, el fin justifica los medios. Con tal de llegar al poder, de tener el éxito, no implica que tome al otro como mercancía, tome al otro como objeto, pisote al otro. Lo importante es que primero yo, segundo yo y tercero yo. Eso es lo que nos dice que la sociedad, porque el mundo es maquiavélico. Pero nuestro amigo Kant, que sabe que estamos haciendo un análisis ético, creo que desde esta universidad tiene en cuenta todo lo que es el humanismo cristiano, la bioética, el franciscanismo. Este humanismo va a retomar la idea de Kant. ¿Qué nos decía Kant? La dignidad humana consiste en tomar al otro como fin y no como medio. La dignidad humana consiste en tratar a otro como persona y no como cosa, porque las cosas tienen ¿qué? Precio. En cambio usted tiene algo profundo que no tiene precio, que es su dignidad. Entonces creo que eso es lo que necesitamos en nuestra sociedad, tomar al otro como persona, no como cosa, ver que siempre, no todos los medios terminan en ¿qué? En fines buenos. Entonces esta pregunta, esta película creo que es para analizarla detalladamente. Uno ve esas expresiones que les acabo de decir, que o te chingas o te jodes, pues,
¿Qué quiere decir eso? Eso es puro maquiavelismo. O el que no tranza no avanza. No sé si les llamó la atención a otra frase que ahí es clave en esta película. Lo importante es que nos llevemos como mensajes que el fin no justifica los medios. No siempre esta forma de obtener victoria es la más adecuada, porque lastimosamente la sociedad no se forma, pero ustedes están aquí que formándose para tener que una mejor sociedad. Simplemente quería dejarles estas ideas, les agradezco mucho por escucharme. El secretario, pues como rescatar el personaje del secretario, porque tantos alcaldes que llegaron allá, era muy lógico que si el cura estaba pues ya constituido, el médico también tenía cada uno pues tenía como sus cositas. Sus pecaditos, sí. Sí, pero a mí me parece que para todo lo que vivió el secretario era para encontrar una persona casi que como los alcaldes anteriores. Y en cierta manera, pues él cumplía, no voy a decir que perfecto, pero cumplía como la obra. Muy bien, rescatar el secretario, personaje central, aterrizado. Hubo un pedacito donde se estaba dejando comprar, cuando le dice él que le iba a nombrar algo, sí. el otro como que la siguió copiando, no iba a copiar. Siempre estuvo que a la resistencia de todos que los corruptos, porque terminaban que cortados la cabeza. Solamente uno logró salvarse, que fue Vargas, que llegó a ser que senador del PRI, Partido Revolucionario Industrial, o no, y reconoce, no me importa que haya tenido que delito de sangre, maté a López que quería matar al señor presidente, pero por eso estoy aquí. Bueno, ¿hay otro personaje que ustedes quieran de pronto resaltar?